nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 33 en adelante. Marcos capítulo 9, versículo 33. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y llegó a Capernaum cuando estuvo en casa. Y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios en esta hora y le decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de haber alabado y exaltado tu nombre, por la oportunidad que nos has dado de haber recordado por medio de esos cantos la promesa que has dado a sus hijos, a su iglesia, Dios mío. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias por la bendición que tenemos de leer tu palabra, Señor, públicamente en este lugar. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se ha reunido en esta tarde para oír tu voz. Oramos que nos ayude. Oramos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, que cada uno esté atento a tu voz, Señor, y pueda, Señor, ser bendecido con tu palabra, pueda recibir el alimento necesario para su vida espiritual, para fortalecerse, para crecer, para nutrirse, Señor, con tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, para honra y gloria suya, que mientras tu palabra, Señor, esté siendo predicada, tu nombre pueda glorificarse de una manera maravillosa, de una manera grande y sobrenatural, Dios mío, como solamente usted sabe hacerlo, Padre. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Es la parte que todos esperan, amén. Pueden tomar su lugar y la oración de despedida. Pero mientras se llega a la oración de despedida, vamos a ver qué Dios, hermanos, nos enseña en estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza maravillosa que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. Estaremos meditando bajo el tema la verdadera grandeza. Amén. La verdadera grandeza. Y nos damos cuenta que el relato que hemos leído, nos encontramos, hermanos, con una disputa entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una disputa? Esto es, hermanos, una controversia, se puede entender, una discordia, una contienda entre ellos, un pleito entre ellos, hermano. Esta palabra habla de una lucha por alcanzar una cosa que se desea y que otras personas también lo desean. Amén. Esa es una disputa, una lucha por querer lograr algo, por querer obtener algo que no solamente es el deseo de una sola persona, sino que hay otras personas también luchando por lo mismo. Y entre ellos, hermanos, hay estos desacuerdos, estas cosas que nosotros hemos leído. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Amén.
Esto sucedió después de que Jesucristo les anunciara que Él tenía que partir, que Él tenía que morir. En todos los versículos, hermanos, que encontramos este relato en Mateo 18, en Lucas 9, encontramos que estas palabras están precisamente después de que Jesús les ha anunciado que Él iba a morir, que era necesario que el Hijo del Hombre entregara su vida. Y es ahí donde entre los discípulos, que no eran personas, hermanos, diferentes a nosotros, sino que tenían en común, hermanos, todas las cosas como nosotros. Cuando ellos escucharon esto, imagínense hasta dónde estaban sus pensamientos. En esta ocasión ellos no estaban tristes como en otras veces. Ellos no estaban, hermanos, llorando, sino que lo que vino a su mente, bueno, y si Jesucristo se va entre nosotros, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el líder entre nosotros? ¿Quién va a estar por encima de todos? ¿Quién es el que va a dar las órdenes? ¿Quién es el que va a hacer el papel, podemos decirlo así, de dirigir a toda esta gente? Se comenzaron a poner, hermanos, en desacuerdo entre ellos. ¿Por qué razón es que llegaron esos desacuerdos? Porque dentro de ellos había el deseo, hermanos, de ocupar el lugar de Cristo. Amén. Había ese deseo, y por eso es que comenzaron a pleitear entre ellos, comenzaron a contender entre ellos, hermanos. Aunque ahora nosotros entendemos de que los pleitos, las contiendas, los celos, hermanos, las disensiones, todas estas cosas son una obra de la carne, amén, dominando la vida de las personas. Gálatas capítulo 5 verso 19 los habla de que los pleitos, las contiendas, los celos, las disensiones son obras de la carne. Santiago capítulo 3 verso 16 dice: porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Donde hay celo y contienda. Es decir que si nosotros encontramos estos versículos aquí, hermanos, no es que debemos de practicar y seguir el mismo ejemplo de los discípulos en esta ocasión. Amén. No todo lo que ellos hicieron debemos de seguirlo. Hay cosas que se han escrito para que nosotros las evitemos, para que nosotros, hermanos, en este caso no contendamos por lugares, por un puesto, por un liderazgo, hermanos, en nuestra carne. Amén. Sino que aprendamos la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le da. No es eso el enfoque. Jesucristo no ha permitido que se escriba esto para que nosotros digamos: si ellos se pelearon, también nosotros entonces peleémoslo. Esto no es por fuerza humana, no es por fuerza carnal, hermanos, que vamos a lograr escalar dentro de la obra de nuestro Dios. Una vida donde hay celos, donde hay contiendas, dice la palabra que ahí hay perturbación y toda obra perversa, toda obra que no viene de nuestro Dios, sino del maligno. Proverbios 17, 19 dice que el que ama la disputa ama la transgresión, dice la palabra. Amén. Que el que ama, hermanos, estar en pleitos, que el que vive en controversias, en desacuerdo con sus hermanos, dice que éste ama la transgresión. Juan dice que la transgresión es pecado. Amén. Es un pecado, es un quebrantamiento de la ley. Y esto es lo que había en su discípulo. Había pleito entre ellos. Jesucristo lo entendió. Probablemente se habían quedado a unos pasos de Cristo y comenzaron entre ellos a secretearse: ¿quién va a ser entre el mayor? ¿Quién va a ser entre nosotros el mayor? Tal vez Pedro dijo: yo, porque yo fui uno de los primeros que llamó a Jesucristo. Tal vez Juan dijo: no, tengo que ser yo porque yo soy el discípulo más amado de Cristo. Hasta me permite recostarme en su pecho. Tal vez Judas dijo: no, yo tengo que ser porque soy el hombre de más confianza. Hasta me han confiado las finanzas. Amén.
Entre ellos comenzaron a discutirse, a ponerse en desacuerdo, a pleitear por quién debería de ser el mejor. ¿Qué habla de esto? ¿Qué habla esto, hermano? Esto habla de un deseo de autoexaltación en la vida de la persona. Esto habla de un orgullo y de soberbia, hermano. Amén. Entre ellos no estaban dispuestos a sujetarse el uno al otro. Amén. No había esa disposición. Si no es Jesucristo, nadie me manda. Si no es Él quien me ordena, nadie puede hacerlo. Y entre ellos había eso, un deseo de autoexaltación, de orgullo, de soberbia en sus vidas. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, dice la palabra. Amén. ¿Qué es lo que los llevó a contender? La soberbia que había en sus corazones. Nadie quería ser menor entre ellos. Nadie quería sentarse en la silla. Nadie quería lavar los baños. Amén. Nadie, hermanos, en nuestras palabras, nadie quería recibir órdenes de nadie. Todos querían estar arriba. El Salomón dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mateo capítulo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este es un versículo que lo encontramos en muchas partes de la Escritura, donde tanto Jesucristo como los apóstoles, en 3 de los evangelios encontramos el mismo versículo. Santiago lo menciona, Pedro lo menciona, que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, que el que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla será enaltecido por nuestro Dios. Pero en ellos había este deseo de autoexaltación, de orgullo, de soberbia en sus corazones, por la forma, hermanos, en que respondieron a esta noticia que Cristo les está dando. Ellos no respondieron con humildad. Ellos no fueron con Cristo a preguntarle qué va a hacer de nosotros. Ellos entre ellos comenzaron a contender por un puesto, por un lugar que no les correspondía hacerlo en ese orden. Pero vemos aquí, hermanos, que es aquí donde nuestro Señor Jesucristo enseña a su discípulo, y podemos llamar a este punto: las condiciones las pone Dios. Amén. Las condiciones las pone Dios, hermano. Las condiciones no las ponemos nosotros como discípulos. Las condiciones las pone Dios, y es Jesucristo quien comienza a decir esto en el verso 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo, dice la palabra. En Mateo 18 nosotros miramos esta misma pregunta, y Mateo relata de que se la hicieron a Jesucristo. Mateo relata y dice en el capítulo 18 verso 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ellos están preguntando, es una pregunta que está muy parecida, hermanos, a la disputa que ellos están haciendo. Ellos están diciendo: ¿quién será el mayor? Ahora ya no es entre nosotros, sino dice: ¿quién será mayor en el reino de los cielos? Pero Jesucristo les enseña y les dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Esa palabra os volvéis, hermano, Jesucristo está hablando de que para que alguien entre al reino de los cielos, o alguien, hermano, sea reconocido en el cielo, dice Jesucristo, se tienen que volver primeramente. Eso habla de un cambio de dirección, de un nuevo caminar, de una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Eso habla, hermanos, de cambiar de dirección, de rumbo.
y volverse a lo que nuestro Señor está enseñando. Ese es un llamado que lo encontramos en toda la Escritura. Jesucristo lo mencionó a sus discípulos, los profetas lo mencionaron al pueblo. Zacarías dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, hablando Jehová por medio de él. Vemos, hermanos, que es un llamado a volver, es un cambio de dirección. Está hablando, hermanos, de que se vuelvan de sus pecados hacia Dios en obediencia. Santiago capítulo 5 verso 19 dice: hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Aquí está esa palabra volver. Jesucristo dijo: de cierto digo que si no os volvéis. Amén. Eso es arrepentimiento. Eso es, hermanos, conversión. Pedro lo dijo de esta manera: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Y no solo eso, dice Jesucristo, se tienen que volver y hacer como un niño. Esta expresión de un niño es, hermanos, tomada siempre o la mayoría de veces para referirse al nuevo nacimiento. Amén. Para referirse a la humildad, a la inocencia, a la dependencia que un niño tiene, hermano, de su padre. Él no está confiado en ninguna obra. Él no está confiado en lo que él tiene. Él no está confiado en lo que él hace. Él está confiando siempre en alguien. Jesucristo dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas fueron las palabras con las que Jesucristo también confrontó a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá, no puede ver el reino de Dios. Amén. Está haciendo referencia a un niño en la humildad, en la sencillez, hermano. El apóstol Pablo usó este ejemplo para hablar acerca de que un niño no tiene malicia. Amén. No tiene, hermanos, malas intenciones. Un niño vive, hermanos, una vida tranquila. Pablo dijo: no les he dicho que sean como niños en nuestra manera de conducirnos, dice Pablo, sino dice que sean niños en la forma, en la malicia, pero tienen que ser maduros en la manera de pensar. No es que tenemos que pensar como niños. No es, hermanos, que tenemos que comportarnos como niños, sino tenemos que mirar la sencillez, la humildad, la dependencia, el grado de confianza que ellos tienen de sus padres, quienes están, hermanos, con ellos. Jesucristo dice: para que puedan ver el reino de los cielos, tienen que volverse, arrepentirse, y tienen que nacer de nuevo, está diciendo Jesús. Tienen que poner la confianza en Dios para salvación. Amén. Eso es lo primero que nosotros miramos. Pero vemos también, hermanos, que Jesucristo habla de la verdadera grandeza. Y eso es el punto o el tema que nosotros tenemos: una verdadera grandeza. Jesucristo habla, ellos preguntan: ¿quién será mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el más grande? ¿Quién será reconocido? Esa es la pregunta de ellos. En aquella disputa están diciendo: ¿quién será el mayor entre nosotros? La preocupación de ellos es: ¿quién va a ser el más grande? Jesucristo comienza a enseñarles y les dice en el capítulo 4 de Mateo 18: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, dice Jesús. Amén. Jesucristo comienza a hablar de la verdadera grandeza, hermano. Y Él está diciendo: cualquiera que se humille como este niño, este, dice Jesucristo, es el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que ustedes quieren escuchar, dice Jesús.
Pues la verdadera grandeza, está diciendo Jesús, no está en una autoexaltación, no está en querer estar sobre todos los demás. La verdadera grandeza, dice Jesús, no consiste en tener un poder mayor sobre otras personas. La verdadera grandeza, está diciendo Jesús, consiste en la humildad. Amén. Consiste en la humildad. Proverbio 22:4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad. Esta es la recompensa, esta es la paga de aquellos que son humildes, dice Salomón. Amén. Esta es la paga de ellos, de los que son humildes. Ellos, dice, recibirán honra, recibirán vida, serán recompensados por Dios. Es lo que nosotros encontramos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Lo que ya hemos mencionado, que el que se humilla será honrado por nuestro Dios, será exaltado por nuestro Dios. La verdadera grandeza comienza, hermanos, con la humildad en el corazón de las personas. Es ahí donde Dios se glorifica, es ahí donde Dios se manifiesta. El profeta Isaías habló diciendo: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el Santo de Israel. Él dice: yo habito en las alturas y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, dice, a los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en las alturas y en la santidad. Pero ese mismo que habita, hermanos, allí en la santidad, dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad es un factor importante, hermanos, en la vida de todo discípulo. Si no hay humildad, hermanos, ¿para qué queremos ser grandes? ¿Para qué queremos ser mayor entre nuestros hermanos? Si no hay humildad, ¿para qué queremos liderar, hermano, una comisión dentro del pueblo de nuestro Dios? Amén. La humildad es lo que necesitamos en el mundo. Es lo contrario a lo que nosotros vemos en el Evangelio. En el mundo, hermano, la verdadera grandeza consiste en tener los mejores puestos, en estar en el gobierno, en estar en los lugares de más prestigio, hermano, más reconocidos. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio, para ser grande, para ser reconocido en el reino de Dios, tenemos que humillarnos, hermano. Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y saber que dependemos de nuestro Dios. Saber de que somos necesitados de Dios día con día. Esto es lo que Jesucristo comenzó enseñando en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos los que dependen de Cristo Jesús, de nuestro Señor, tendrán su recompensa, tendrán la respuesta de nuestro Dios. Dios los llevará donde Él quiera, como Él quiera y en el tiempo, hermanos, que Él quiera. Gloria al Señor. Pero debemos de depender de Él en todo. Juan el Bautista entendió esto, que era necesario humillarse. A él le vinieron diciendo en una ocasión: del que tú hablabas está allá. Muchos discípulos lo están siguiendo y Juan les contesta con estas palabras: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan. Amén. Que yo mengüe, dice Juan. En Santiago 4:6, Santiago dice, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos dice que nos humillemos delante del Señor y que esperemos que el Señor nos exalte
cuando sea el tiempo, amados hermanos. Lucas 9:48, porque el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande en el reino de los cielos. Hablando de la humildad en el corazón. La verdadera grandeza comienza, hermanos, con la humildad. No es grande aquel que tiene un puesto en cualquier parte, hermanos. No es grande aquel que es famoso. No es grande aquel que está dirigiendo a un grupo de personas, si no hay humildad en su corazón. La humildad nos lleva, hermanos, a depender de Dios en todo tiempo, a mantener los pies sobre nuestra tierra y a mirar día con día los cielos y decir: Señor, si no es por tu ayuda, no podemos. Amén. A decir: Señor, tuya es la gloria, la magnificencia y el poder. A darle la gloria a nuestro Dios. Cuando no hay humildad en el corazón, hermano, no, el nombre de Dios no es glorificado. El nombre de Dios no es exaltado. Cuando no hay humildad, el líder siempre está pensando: si yo me muevo de aquí, esto va a fracasar, esto va a perecer, esto se va a terminar. Porque se llega a pensar como humanos de que todo, hermanos, se mueve conforme a nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia. Pero cuando entendemos, hermanos, que la iglesia de nuestro Señor está siendo dirigida por Él, por el que la compró, está siendo guiada por Él, hermanos, eso nos lleva siempre a depender de nuestro Dios, a darle toda la alabanza a nuestro Dios, a humillarnos día con día delante de su presencia. La verdadera grandeza consiste también, hermanos, en entregarse al servicio por los demás, como lo hizo Jesús. Amén. Entregarse al servicio por los demás, como lo hizo Jesús. Jesús está diciendo: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero si nosotros volvemos a Marcos capítulo 9, nosotros miramos ahí en los versículos que hemos tomado en esta tarde, en el verso 35, oiga lo que Jesucristo dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo? La verdadera grandeza consiste en entregarse al servicio por los demás, como lo hizo Jesús. Amén. Es ahí, hermano. Muchas personas en nuestro tiempo tienen ese concepto de que el que está, hermanos, liderando una congregación, en este caso, se la pasa bien, vive bien. Usted ha escuchado esa expresión muy salvadoreña: qué galán el pastor. Amén. Y no está hablando de galán en lo físico, sino que se está refiriendo a que tiene una vida muy bonita, que tiene una vida, hermanos, que se la pasa bien, vive bien. Y muchas veces hay gente que está, hermanos, detrás del ministerio. Amén. Queriendo usurpar el lugar que el líder tiene, queriendo ocupar el lugar, hermanos, que Dios le ha dado al líder. Porque ellos tienen la idea de que estar liderando una congregación, uno vive bien, se la pasa bien, recibe ofrendas. Amén. Más con la fama que tenemos, que los pastores se comen el diezmo de todos. La gente tiene eso en mente. Y mucha gente, aun cuando no son convertidos, dicen: yo quiero un día ser el pastor. Se le preguntó hace mucho a un niño en una entrevista: ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser pastor. Y dijo: ¿por qué? Porque los pastores no tienen de nada de qué preocuparse, viven bien. Pero vemos, hermanos, que Jesucristo está enseñando que el que quiera ser mayor
En este caso, dice Jesús, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El que está, de hermanos, enfrente de una congregación, de un liderazgo, de un grupo de personas, de una comisión, hermano, dice Jesucristo, que debe de entregarse por completo a servir a los demás. Amén. No es que somos servidos, no es esperar a que nos sirvan porque ahora tenemos esto y tenemos lo otro. No es esperar a que nos atiendan bien. Hemos sido llamados a servir a los demás como lo hizo Jesucristo. Amén. Como lo hizo Jesucristo, amados hermanos. Nosotros debemos de entender eso. Jesucristo está diciendo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todo. ¿Podemos entender eso? Será el postrero de todo. El primero no es el que va siempre adelante, está diciendo Jesús. El primero no es el que está siempre pensando en él. El primero no es el que está pensando en su beneficio. El que quiera ser el primero será el postrero de todos. Amén. Es, hermanos, al que le tocará siempre la última parte. Es el que siempre tendrá que esperar a que los demás coman. Amén. Es el que siempre va a estar viendo por las necesidades de los demás antes que las nuestras. Y esas cosas, hermanos, como que no chocan con nuestra mente, como que no van de acuerdo. Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto así? Pero es lo que Jesús está diciendo. No, el que quiera ser el primero tendrá que ser el postrero de todos y el servidor de todos, dice Jesucristo. Tendrá que servir a los demás, tendrá que ayudar a los demás, tendrá que tener esa buena disposición de entregarse al servicio por aquellos que están en necesidad, sea espiritual, sea física, y, hermanos, cualquier necesidad que haya en la vida de la persona. Y esa parte, hermanos, muchas personas no la entienden. Los líderes no la comprenden. ¿Cuánta gente no se acerca a veces a los líderes diciendo, ya déjelo, deje a ese necio, ese ya no cambia, ya no lo ayude? Pero, hermanos, es que no entienden, no han comprendido a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. No nos está diciendo tienen que servir solo cuando haya abundancia, tienen que servir cuando haya de dónde sacar, tienen que servir cuando ustedes vayan a ser recompensados. No, Jesucristo está hablando de un servicio general, no importando quién sea, no importando su estatus social, no importando, hermanos, qué nivel económico tenga. El servicio debe de ser general, hermanos. Todo aquel que necesita. Jesucristo nos dio ejemplo de esto en Mateo capítulo 20 verso 25. Dice entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Ustedes saben esto, le dice Jesús. Los presidentes, los gobernantes, los reyes, los príncipes, ellos se creen señores de todas las naciones. Ellos se creen grandes. Ellos se creen que tienen el poder de hacer todo lo que quieran. Pero le dice Jesucristo: en el reino de los cielos no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor, dice Jesucristo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo se entregó por completo al servicio por los demás. Y Él está diciendo lo mismo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, así como lo fue el Hijo del Hombre. Amén.
como lo fue el Hijo del Hombre. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es lo que muchas veces, hermanos, nos cuesta hacer. Mucha gente anhelando una posición. Lo vemos en ese mismo capítulo, la petición de Santiago y Juan. En otro evangelio dice que la madre de estos dos fue a interceder por ellos. Y le dijeron a Jesús: concédenos de que cuando estés en tu reino, Juan sea sentado a tu derecha y Jacobo o Santiago a tu izquierda. Porque, hermanos, ellos no estaban viendo el servicio de nuestro Señor Jesucristo. No estaban mirando eso, el precio, la paga, el esfuerzo, la entrega por los demás, el amor, la misericordia, la paciencia para con nosotros. Ellos no estaban mirando eso. Jesucristo dice: el que quiera ser grande será vuestro servidor, será vuestro siervo. Alguien dijo por ahí: entre más miembros tengas, más pies te tocará lavar. A Jesucristo nomás le tocó lavarle los pies a 12. Pero entre más miembros tengas, te tocará más servir. Te tocará más ser ejemplo. Te tocará más trabajar en la obra del Señor. Amén. Esto es, hermanos, la verdadera grandeza consiste en la humildad, consiste en una buena disposición a servir a los demás como Cristo lo hizo. No esperemos estar siendo servidos por los demás. No es grande ese hermano el que se sienta a la mesa y está dando órdenes. No es grande él, sino el que tiene una disposición para servir a los demás. El que está mirando por las necesidades de los demás antes que por las propias. Eso lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 3, hermanos, en adelante, el apóstol escribe lo siguiente, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Si vas a servir, no lo hagas por contender. Si vas a servir, no lo hagas por vanagloriarte. Si vas a servir, no lo hagas por obtener una fama. Si vas a servir, dice, hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro, dice la Biblia. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya este sentir entre vosotros. La verdadera grandeza consiste en entregarse al servicio por los demás, como lo hizo Jesús, hermano. Él se despojó de todo por amor a nosotros. Se entregó en totalidad por nosotros. Siendo rico, dice Pablo, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Se entregó por nosotros. Este mismo sentir que hubo en Cristo de humillarse, dice Pablo, debe de estar también en nuestros corazones. Amén. Él no lo hizo por contender con nadie. Él no lo hizo por vanagloria, dice Pablo. Él lo hizo por humildad. De igual manera nosotros debemos de hacer lo mismo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, mirando por lo demás y no por lo suyo propio, dice la Biblia. Pero hermanos, en estos tiempos que nosotros vivimos, es lo contrario a lo que nosotros leemos. Mucha gente, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo, que está mirando por lo suyo propio. No le importa pasar por encima de nadie con tal de obtener lo que desea.
Gente, hermanos, que está formando parte de un liderazgo, de un diaconado, formando parte, hermanos, de el pastorado de la iglesia. Gente que está, hermanos, como un líder dentro de la congregación, pero no está viendo por las necesidades de los demás. Amén. Están viendo por las necesidades de ellos mismos. Están viendo la forma de cómo sacar provecho, de cómo lucrarse. Y eso, hermanos, comienza en los líderes. Ahora imagínense en los que están en el pueblo. La mayor parte de la congregación, hermano, en nuestro tiempo, la mayor parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hablando en términos generales, no está dispuesta a servir. No está dispuesta a servir. Ellos quieren ser servidos por los demás y no están dispuestos a servir a nadie. Ven la necesidad de otra persona y la pasan por alto. Pero cuando ellos necesitan, hermanos, ahí esperan que todos, hermanos, volteen a ver su necesidad. No hay disposición, no hay entrega, no hay este deseo de servir a los demás como lo hizo Jesús. Aun cuando podemos, hermano, hemos leído en estos días atrás que el que es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. No necesitamos tener las grandes cantidades, no necesitamos tener una vida asegurada para entonces comenzar a ayudar a los demás. Alguien dijo por ahí: no puedo ayudar porque desajusto lo que tengo ahorrado. Amén. Pero somos cristianos, somos discípulos de Cristo Jesús. Somos llamados a servir, hermanos, y estamos ignorando esta parte importante dentro de la iglesia, dentro de una congregación local. El servicio es de vital importancia. La Biblia dice: servíos por amor los unos a los otros. Amén. Servíos por amor los unos a los otros. Debe de haber en cada uno de nosotros el deseo de servir a los demás. Todos, hermanos, en un cierto tiempo hemos necesitado de que nos sirvan. Amén. Hemos necesitado de que nos enseñen. Hemos necesitado de comenzar, pero no podemos quedarnos ahí todo el tiempo. Ahora que yo he experimentado ese amor, hermanos, en el servicio de los demás, o de los demás hacia mí, ahora nosotros mostrémoslo de igual manera. Expresémoslo con hechos, no con palabras, hermanos, sino con acciones que marquen la diferencia en la vida de otra persona. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien por lo demás, dice la Escritura. No es, hermanos, yo y yo. Primero yo, y si resiste o si se aguanta, tal vez lo puedo ayudar en un futuro. Amén. La salida: voy a orar por ti, hermano. Voy a orar por ti. Ten fe que mañana será mejor. Pero si tienes cómo hacerlo, ¿por qué no lo haces? Amén. Si tienes, dice Santiago, cómo cubrir su necesidad, ¿por qué no lo haces? Si tienes 2 túnicas, ¿por qué no le regalas una? Amén. Si tienes suficiente alimento, ¿por qué no le compartes? Dice, deja de estar orando por ello. Amén. Deja de estar orando por ello cuando tienes cómo suplir la necesidad, cómo servir a los demás. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, hermano. Jesucristo se entregó por completo por el servicio de los demás. Él está diciendo en la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 22 versículo 24. Jesucristo menciona lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Señor. Lucas capítulo 22 verso 24. Dice la palabra: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean, dice, de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, está diciendo Jesús. No debe de ser así. Ustedes no deben de imitar lo que ellos están haciendo. No así vosotros, sino sea el mayor, dice la Biblia, entre vosotros como el más joven, como el más pequeño, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?, pregunta Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesucristo. El concepto del mundo es que el mayor es el que está sentado a la mesa dando órdenes. Pero Jesucristo dice: si eso fuera real, si eso fuera cierto, yo estuviera sentado, dice Jesús. Pero yo no estoy sentado a la mesa, sino que estoy entre vosotros como el que sirve. Y de igual manera lo deben de hacer ustedes, está diciendo Jesús. Eso es lo que deben imitar. Mateo capítulo 22 verso 11: el que es el mayor, o el que es el mayor entre vosotros, dice, sea vuestro siervo, dice la palabra de nuestro Dios. Un siervo, hermanos, es un esclavo. Es el que está, hermanos, ahí para servir a los que necesitan. Y es lo que Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Amén. Cuando nosotros miramos esto, debemos, hermanos, de reflexionar, de entender de que no se trata, hermanos, de un lugar distinguido, sino se trata, hermanos, de servir. No se trata, hermanos, de vivir bien o de tener una vida cómoda, sino tener una disposición para entregarse al servicio por los demás. Y todo esto no se puede, hermanos, no es posible si el amor de Dios no está entre nosotros, en nuestros corazones. Jesucristo nos enseña que debemos de recibir a nuestros hermanos como si fuera Cristo mismo. Él nos dice en estos versículos, nos está diciendo Él: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, dice Jesucristo. Él nos está enseñando que debemos de recibir, que debemos de servir a los demás, hermanos, como si fuera Cristo mismo. Cada acción, cada obra, cada servicio que nosotros hagamos en la obra del Señor, no debemos de hacerlo pensando que el día de mañana lo tenemos que cobrar, pensando de que el día de mañana, hermanos, tenemos que echarlo en cara, pensando que el día de mañana nosotros vamos a ser vistos por eso. No, Jesucristo nos enseña, hermanos, que todo el servicio que nosotros hagamos por los demás, debemos de hacerlo como si fuera a Él mismo. Cada cosa que nosotros hagamos debemos de hacerla como si fuera a Cristo mismo. Por eso es que Él va a sorprender a los suyos en aquel día, cuando les dirá, dice, que se pongan a su derecha. En Mateo capítulo 25 dice que Jesucristo reunirá allí a los suyos y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el gozo, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y se preguntarán: ¿por qué?
¿Por qué razón? El verso 35 Jesucristo dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso entender eso. Todo lo que nosotros hagamos a nuestros hermanos es, hermanos, como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo. Todo el bien, todo el servicio, todo el trabajo que hagamos en la obra del Señor, es como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Por eso debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, con un amor sincero, hermanos, en nuestras vidas. Debemos de hacerlo, hermanos, con una buena motivación, con una motivación correcta. No debemos hacerlo por ninguna otra cosa o dejarnos mover, llevar por otra cosa, si no es por el amor de nuestro Señor, si no es por la obediencia a lo que Él nos está mandando a hacer, que nos sirvamos unos a otros como Él lo ha hecho. Que nos sirvamos unos a otros, no pensando, hermanos, en recibir recompensa de nuestro hermano el día de mañana, sino, dice Cristo, como si me lo están haciendo a mí. El que les va a recompensar, el que les va a dar la bienvenida al reino de los cielos en aquel día, dice Jesucristo. Debemos de hacerlo de esa manera. Es importante entenderlo. Ese será el mayor, el que me recibe, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe, dice Jesucristo. Y el que me recibe a mí, dice, no más bien solo a mí, sino también recibe a mi Padre que me envió. Esa es la verdadera grandeza, hermano. Tener una buena disposición, la humildad que se necesita para poder servir a los demás. Y la buena disposición de entregarse por los demás como Cristo lo hizo, hermano, por la iglesia. Quienes están buscando un liderazgo para tener dominio sobre los demás, hermanos, no formarán o no serán reconocidos en el reino de los cielos. No serán vistos con agrado delante de los ojos de Dios. Quienes estén como Absalón, parándose en la puerta, diciendo, oh, quien me diera a mí el ser rey para resolverles todos sus problemas. Ese no será agradable, dice, delante de los ojos de Dios. Amén. El que busca, hermanos, ser el mayor entre sus hermanos para ejercer autoridad, para dominar entre ellos, para recibir bienes, para ser servido, este no será agradable delante de los ojos de Dios. Nada de eso sirve, amados hermanos, sino que debemos de servir con sinceridad, hermanos, en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribió lo siguiente y dijo: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol. La verdadera grandeza está ahí, hermano, en un corazón humillado delante de Dios, dependiendo de Dios día con día, en un corazón dispuesto a servir a los demás, motivado por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Nada de lo que hagamos, si no lo hacemos con esta buena disposición en nuestros corazones, no sirve. Nada de lo que hagamos. Podemos entregar nuestro propio cuerpo, dice Pablo. Podemos decirle, hey, paren por favor, déjenlo libre, mátenme a mí, no le hagan daño a él. Si no es el amor
a servir a los demás que nos motiva. Es en vano, dice Pablo. Si el amor de Cristo no está en nosotros, es en vano. Tenemos, hermanos, que aprender la verdadera grandeza está en el servicio de nuestro Dios. Que de hoy en adelante todo el que desee ser grande entienda lo que significa, hermano, ser grande. Entienda, hermano, la responsabilidad de ser el mayor entre sus hermanos. Entienda la responsabilidad de liderar a sus hermanos. No es acomodarse, no es vivir tranquilamente. Lo logré, ganamos. No es llegamos a donde queríamos, ahora sí tenemos el poder en nuestras manos. Vamos a enseñorearnos, vamos a ejecutar, vamos a ejercer todo el peso contra ellos. No, se trata de servir, se trata de mantener la humildad en nuestros corazones, de depender de Dios y ser guiados por Él día con día. Me imagino, hermanos, que después de eso los discípulos, se terminó toda discusión. Imagínate por lo que estábamos discutiendo. Lo que es no entender, Pedro. Está bien si quieres ser el primero. Está bien. Porque no entendían. Pensaban que la verdadera grandeza estaba, hermanos, en ser reconocido. Pero Jesucristo nos enseña todo lo contrario. Y todo aquel el que desee, hermanos, esto en su corazón, debe también de tener esta buena disposición de humillarse y ser siervo de los demás. Esto es lo que Jesucristo nos enseña. Preguntémonos nosotros hoy en esta tarde, ¿cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo estamos sirviendo? Si estamos sirviendo, hermanos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué nos está motivando? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Amén. Preguntémonos en esta hora. Porque puede ser, hermanos, que hayamos sido engañados por nuestros corazones. Puede ser que nos hayamos extraviado del verdadero servicio, de la verdadera grandeza. Que nos hayamos extraviado. Pero en esta tarde ese es el objetivo, que nos preguntemos: ¿qué me está motivando a servir? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y todo aquel que no lo está haciendo, es tiempo que comience a hacerlo de la manera correcta. Es tiempo que se disponga, es tiempo de que entregue, hermanos, su vida en disposición para servir a los demás. Hay muchas necesidades en nuestros tiempos, hermanos, y 1, 2, 3 personas no la van a alcanzar a cubrir. Si nos unimos a servir, si nos unimos a trabajar en la obra, si nos unimos, hermanos, a hacer esta obra, a obedecer lo que se nos ha encomendado, el trabajo será más fácil. Alcanzaremos mayor cantidad de personas, marcaremos la vida de muchas otras personas, hermanos. Daremos testimonio de nuestro Señor, mucho más de lo que se está haciendo en nuestros tiempos. Pero necesitan haber hombres, mujeres, jóvenes dispuestos a servir, dispuestos a ir donde está la necesidad, dispuestos a trabajar para la obra del Señor. Servir y trabajar para la obra no es solamente tomar un micrófono como este, hermanos. No es solamente tener un privilegio dentro de la iglesia, no. El verdadero servicio está allí donde está la necesidad, allí donde Dios lo ha llevado a ustedes. Pregúntese: ¿por qué yo tuve que cruzarme en este camino? ¿Por qué yo tuve que encontrarme con esta persona enferma? ¿Por qué yo tuve que encontrarme con esta persona incapacitada? ¿Por qué yo tuve que encontrarme con esta necesidad? ¿Por qué esta persona no fue a alguien más y vino a mí? El Señor quiere que sirvamos, que sirvamos, que sirvamos en su obra, que marquemos la diferencia, que hagamos la obra de nuestro Dios, que no ignoremos el llamado de Dios. Hace mucho tiempo tal vez el Señor te está llamando a servir,
pero no lo estás haciendo porque te sientes cómodo siendo servido. Amén. Sí, hermanos, mucha gente habla de trabajar, mucha gente habla de servir, pero no están haciendo nada. No están sirviendo a nadie. Necesitamos accionar como discípulos de Cristo. Necesitamos accionar. Poner nuestras vidas, entregarnos para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, para que el reino de Dios siga creciendo, siga avanzando. Sirvamos a los demás como Cristo lo hizo, hermanos, con nosotros. Él se entregó por completo y esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Esa es la razón por la que estamos aquí, porque Él vino para servirnos, dice la Biblia. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Le damos gracias a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios porque en su misericordia Él día con día nos está enseñando. Él no los deja sin consejo. Como discípulos de Cristo estamos siendo instruidos por medio de su palabra. Como discípulos de Cristo Jesús, el Señor nos está recordando una y otra vez a lo que hemos sido llamados, el propósito, el objetivo con que vamos a entregarnos. No para que nuestro nombre sea escrito con letras de oro en una plaza, no para que se levante una estatua en honor a nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gente se dé cuenta de que hay un Dios en los cielos que cambia, que transforma los corazones, que hay un Dios que ha cambiado vida en este mundo y ha dejado aquí a sus discípulos para que hagan su obra, para que hagan su trabajo, para que sirvan, para que vayan de lugar en lugar mirando con los ojos que Cristo nos miró a nosotros, con misericordia, con piedad, con compasión. Que sea el Señor ayudándonos como iglesia, que sea el Señor ayudándonos como congregación local en esta tarde, que sea el Señor obrando en nuestras vidas y que todas esas áreas que hemos descuidado como iglesia hoy podamos decirle: Señor, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a servir, ayúdanos a hacer tu obra. Que todo, hermanos, lo que hemos puesto a un lado por nuestros beneficios, por nuestros bienes, que hoy en esta tarde volvamos y le digamos: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Como iglesia del Señor en esta tarde, incline su rostro y hable con Dios. Concéntrese en un momento, medite en la palabra de nuestro Dios, medite en ella y dígale: Señor, heme aquí. Dile: Señor, heme aquí. Ayúdame a servir de la manera correcta, ayúdame a servir de la mejor manera, como usted nos ha enseñado a hacerlo. Dile al Señor que lo haga, dile al Señor que te ayude, dile al Señor que te fortalezca. No te desanimes por nada, no dejes de hacer el bien, no dejes de servir aunque hayas sido rechazado, rechazada, aunque no se te haya contado en esta tierra, aunque no sea visto por muchos. En el cielo hay alguien que lo está viendo y no olvida tu trabajo, no olvida tu servicio, no olvida la buena disposición que hay para representar su nombre en esta tierra.
Sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue dejándote guiar por el Señor. Y aquel día seremos recompensados por Él. Que nada te desanime. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo que se ha reunido en esta tarde. Señor, oro por favor que pongas en nuestros corazones un deseo, Señor, de servir. Un deseo, Padre de la gloria, de servir a los demás como usted lo hizo con todos. Ponga en nosotros, Dios mío, ese deseo, esa inquietud, Señor amado, por favor. Mira cuántas necesidades, Señor, hay que cubrir. Ayúdanos a no ser indiferentes. Ayúdanos, Señor amado, a ser sensibles ante estas necesidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta tarde. Que tu nombre se glorifique, redarguye las vidas, los corazones, quebrántalos, Dios mío, para honra y gloria suya. A despertar un espíritu de servicio en nosotros. A despertar, Señor, un espíritu, Padre, Señor, de ir y mirar las necesidades de los demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Creo fielmente, firmemente, que tu palabra no vuelve vacía. Que tu palabra obra, Señor. Que tu palabra hace la obra para lo que ha sido enviada. Creo, Señor, firmemente de que usted está tratando en esta tarde, Señor amado, con alguien, Señor. Usted está tratando con alguna vida, Señor, en especial. Creo fielmente que usted lo está haciendo, Padre de la gloria. Creo fielmente. Yo desconozco con quién sea, pero usted sí sabe, Dios mío. Sea usted convenciendo, sea usted confirmando por medio de su espíritu lo que hoy esta tarde se ha predicado para honra y gloria suya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a este pueblo que se ha reunido en esta tarde. Sea usted añadiendo bendición, Padre, a este pueblo, Señor. Sea usted bendiciendo a este pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada niño, Señor, en esta tarde. Oramos por cada vida, Señor, que se ha congregado en este lugar, por los que están a través de los medios. Oro que tu nombre sea glorificado, Señor, conforme a la necesidad. Oramos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos. Que cada uno salga, Señor, con nueva fuerza de este lugar, con una fe restaurada. Que cada uno salga, Señor, con gozo, con alegría, con deseo de volver a congregarse. Que cada uno haya recibido su parte en esta tarde para honra y gloria suya, Dios mío. Oramos por los que vinieron, Señor, sufriendo una enfermedad, un dolor, un malestar. Su nombre puede ser glorificado en esta hora. Antes de salir de este lugar, te pedimos por favor que tu nombre se glorifique, obrando sanidad en esos cuerpos enfermos, obrando sanidad en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Creemos en el poder que hay, Señor, para sanar a los enfermos. Glorifícate de una manera grande y poderosa, Señor, en esta tarde, para honra y gloria suya. Pueda, Señor, obrar en medio de la congregación de los santos. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos por tu obra.